Sí, bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias al Instituto de Cultura del Carmen por habilitar este espacio y a todas las personas que hacen posible este foro. Eh, y a ustedes por estar acá, a las personas que se conectan y que van a poder disfrutar de este espacio de encuentro entre cuerpos. Eh, bueno, como ustedes podrán observar, mi ponencia tiene un título algo largo y extraño. Entonces lo que voy a hacer va a ser desarrollar este título. Cuerpos entre cuerpos, una crítica a la exclusividad humana desde la reconsideración de la afectividad encarnada. Em, Entonces podemos empezar por hablar de qué es la exclusividad humana o la tesis de la exclusividad humana. Esto es un concepto que yo tomo de un filósofo francés que se llama Jean-Marie Chaffer y básicamente son cuatro puntos fundamentales de lo que eh, pues expone como la tesis de la exclusividad humana. El primero de ellos es una ruptura óntica. ¿Qué quiere decir eso? Se plantea una inconmensurabilidad del ser humano con respecto al resto de los seres vivientes. Es decir, se da una ruptura que plantea que por un lado están los seres humanos y por el otro el resto de los seres vivientes y que estos dos aspectos o estos dos entes son inconmensurables entre sí. O sea, hay una ruptura radical en el plano de los entes. El segundo punto de lo que sería la tesis de la exclusividad humana lo, lo podemos denominar dualismo ontológico, que es la idea de que existen dos modalidades de ser, una material y otra espiritual. En tercer lugar, tenemos una concepción no céntrica, que lo que nos dice es que lo exclusivo del ser humano sería su acceso al conocimiento, sea este conocimiento epistémico o ético. Y en cuarto lugar, tendríamos un antinaturalismo, que básicamente lo que nos dice es que el ser humano, por su exclusividad precisamente, no se puede conocer a través de las mismas ciencias con las que conocemos el resto de los seres, que serían las ciencias naturales o positivas. Eh, yo me voy a concentrar en los primeros dos aspectos de lo que sería pues la tesis de la exclusividad. La ruptura óntica pues es algo que podemos encontrar en muchas ideas filosóficas de la tradición occidental, pero digamos que hay una formulación que es muy patente que se da desde la mitología cristiana, ¿cierto? El hecho de que en el Génesis se diga que el ser humano es el ser creado a imagen y semejanza de Dios y que puede disponer de todos los demás seres eh, para su beneficio, ya está marcando claramente una ruptura de lo que es el ser humano con respecto de, al resto de los otros seres vivientes y no vivientes eh, con los que cohabita, ¿cierto? Es una ruptura radical que o que fundamentará más bien, se relacionará con el dualismo ontológico, que plantea que existen dos modalidades de ser, ¿cierto? Una material y una espiritual. Pues es importante recalcar que no todo dualismo ontológico pues conduce a una ruptura óntica. Eh, Hay, por ejemplo, pueblos eh, que comúnmente son llamados animistas, que le atribuyen los dos aspectos, tanto el material y el espiritual, al resto de los seres no humanos, por ejemplo, lo cual implica una apertura y no
una ruptura, pero también se está trabajando desde ese dualismo en el que se plantean dos modalidades de ser. Lo que podemos decir que sucedió o que se ve patente en el pensamiento occidental es que el dualismo ontológico se alimenta de la ruptura óntica, lo cual pues deriva en una serie de ideas que voy a pasar a exponer con algunos ejemplos. El primero de ellos, Aristóteles. En una obra de Aristóteles que se llama De Anima, él empieza a dividir la vida en varias funciones: la función nutritiva, la función sensorial y por último la función racional. En estas divisiones pues ya podemos encontrar una jerarquización de lo que es lo humano o de lo que entendemos como humano, donde el peso se le da a lo racional y los otros aspectos pues van a ser infravalorados. Una exposición pues muy interesante de cómo se da esto, de cómo se dan estas divisiones que jerarquizan en Aristóteles, se puede encontrar en un libro de Giorgio Agamben que se llama Lo Abierto, que se titula Lo Abierto, el hombre y el animal. Bueno, y estas divisiones pues también le van a servir a Aristóteles para caracterizar al ser humano como un ser político y racional. Y al establecer la esencia del ser humano, crear aquello que no es humano, crear la alteridad. Y desde ese punto, pues poder establecer una relación de dominio. Traigo una cita aquí de política, de política que creo que refleja bastante pues esta idea de lo que estoy hablando. Dice: el alma, en efecto, gobierna el cuerpo con dominio despótico, mientras que la inteligencia gobierna el apetito irracional con dominio político y regio, en todo lo cual es manifiesto que es conforme a la naturaleza y provechoso para el cuerpo ser regido por el alma, y para la parte pasional serlo por la inteligencia, y por la parte racional del alma, mientras que el estar todas esas partes en situación de igualdad o en posición contraria es a todos dañoso. Lo mismo debe decirse en las relaciones entre el hombre y los demás animales. Por más que los animales domésticos sean naturalmente mejores que los salvajes, es provechoso a todos ellos ser regidos por el hombre, pues de este modo se provee a su seguridad. Asimismo, entre los sexos, el macho es por naturaleza superior y la hembra inferior. El primero debe por naturaleza mandar y la segunda obedecer. Entonces vemos aquí pues cómo se empieza a plantear la idea del ser humano en torno a esta exclusividad a la cual pues con la cual el ser humano se teoriza o se piensa con cualidades esenciales que le son propias, pero vemos que este ser humano con estas cualidades pues lo que hace es crear un otro, ¿cierto?, que tiene que ser dominado, un otro que tiene que ser sometido, y este otro pues en el tiempo de Aristóteles se llamaba mujer, se llamaba esclavo, se llamaba bárbaro. Y bueno, todo esto pues tiene relación con la manera en la que Aristóteles va a pensar la política y la ética, y la idea de la felicidad, de la eudaimonía, que depende precisamente de eso, del sometimiento de otros cuerpos, para que cuerpos privilegiados puedan acceder
a esa idea de felicidad. El segundo ejemplo que les quiero compartir es Descartes, el cual, pues como se conoce en su obra Meditaciones Metafísicas, en la sexta meditación, hace una distinción entre la res extensa y la res cogitans, la sustancia pensante y la sustancia extensa. Y lo interesante pues va a ser que el ser humano se va a definir por ser sustancia pensante, dejando de lado o teniendo una relación ambigua con la sustancia extensa o con el cuerpo. Y este cuerpo pues lo va a compartir con el resto de los seres vivientes. Pero el otro lado de la ecuación, la sustancia pensante, va a ser solo del ser humano y definitoria del ser humano. Entonces aquí pues vemos reflejado precisamente pues, la idea de la exclusividad humana, pero hay algo que también es como muy importante resaltar con estas ideas, y es que no solo se construye una ruptura con respecto al exterior, sino que se construye una ruptura en el interior del propio ser humano, que es muy difícil de subsanar esa ruptura, y que sigue siendo pues un problema filosófico con el que seguimos pensando. El último ejemplo que traigo es Heidegger. Bueno, aunque a mí Heidegger me parece un pensador muy interesante, que tiene unos conceptos muy, muy potentes, hay un libro en el que habla específicamente del animal, que se titula Fundamentos de la Metafísica, Mundo, Finitud y Soledad. Y en este libro, Heidegger, basado o más bien inspirado por conceptos del etólogo von Westphal, va a definir el ambiente animal y el mundo humano. Y en esta definición también uno puede encontrar que opera de cierta manera la exclusividad del humano. En cuanto a lo que dirá Heidegger en relación al ambiente animal, es que el ambiente animal o el animal más bien está limitado por su impulso de supervivencia. Está limitado por estímulos y respuestas a esos estímulos, y solo puede vivir como en esa burbuja de estímulos y respuestas. En cambio, dirá Heidegger, el ser humano es creador de mundo, o sea, tiene la capacidad de salir de esa supeditación biológica en la que se encuentran los animales, según Heidegger, y tener como una visión panorámica y acceder al ente en cuanto ente, que es algo que los animales no pueden hacer, según Heidegger. Los animales solamente estarán en una relación instintiva con los estímulos, y no tendrán pues ningún tipo de reflexión, o no tendrán ningún acceso a los objetos diferenciados como entes, que es lo que hace el ser humano. Voy a leer la cita de los conceptos fundamentales de la metafísica. La abeja está simplemente abandonada al sol y a la duración del vuelo, sin captarlos en cuanto tales y utilizarlos una vez captados para reflexionar. Abandonada a estos puede estarlo solo porque es empujada por el instinto fundamental de recoger comida.
Precisamente en este ser empujada y no en virtud de constataciones y reflexiones, la abeja puede ser aturdida por lo que el sol provoca en ella. Pues a mí me parece este fragmento como una descripción muy bella de la experiencia que tiene la abeja, y en cierto sentido pues uno puede, o al menos a mí me parece que Heidegger es como si tuviera envidia de los animales, como si sintiera, como si dijera qué bueno sería ser una abeja y no reflexionar sobre el mundo y simplemente ir por los estímulos que me ofrece la flor. Entonces eso me parece muy interesante, y es algo también que piensa un autor italiano, Felice Simati, en un libro que se titula Filosofía de la Animalidad, en el cual profundiza pues como en esta visión de Heidegger y las implicaciones metafísicas que tiene. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos, o cuál es el producto o lo que surge de estas visiones metafísicas que combinan una ruptura óntica con un dualismo ontológico? O sea, ¿cuál es el modo de pensar y cómo ese modo de pensar se traduce en formas de dominación a nivel histórico? ¿Cómo los conceptos se vuelven formas de organizar la naturaleza, por ejemplo? Entonces uno puede leer que esta manera de concebir el ser humano desde la exclusividad y desde estas ideas metafísicas, lo que da como resultado es una serie de dualismos, tales como humano-animal, civilización-naturaleza, racionalidad-afectividad, instinto-moralidad, que pues sirven muy bien para, o sirvieron, o siguen sirviendo, para construir una alteridad que sea fácilmente dominable, sea por un proyecto civilizatorio, como ocurrió con el colonialismo, como ocurre con el colonialismo, sea por determinado sistema económico que construye la idea de una naturaleza como aquello que no es humano y por lo tanto es inferior y por lo tanto se puede dominar. Entonces, pues la pregunta que yo me planteo es, ¿de qué otro modo podemos concebir lo humano? ¿Cierto? Que no sea de ese modo que construye esas jerarquías propicias para ejercer la dominación sobre lo no humano. Pensando eso, pues tomo un concepto de Omar Felipe Giraldo, Ingrid Toro, en este libro Afectividad Ambiental, que es el concepto de cuerpos entre cuerpos. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo primero es que implica una reflexión sobre qué es el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es el cuerpo? Y desde ahí pues ya nos estamos parando, digamos, como en un punto que había sido infravalorado por la tradición filosófica y que pues posteriormente se ha ido retomando desde la fenomenología y otros acercamientos. Entonces, ¿cómo podemos definir el cuerpo? Y lo que proponen pues, en este libro la autora y el autor es que el cuerpo quizá debamos definirlo por el conjunto de relaciones que lo componen, no por una esencia unitaria, sino por la dinámica de relaciones corpóreas y extracorpóreas que lo conforman. Entonces, pues aquí con este primer párrafo ya hay una serie de ideas que chocan con la exclusividad humana. Primero, que el cuerpo no es una esencia unitaria, entonces se habla de la relación, se habla del
del cuerpo como un constante entre. Y es algo que ya está en relación con lo otro, es algo que siempre está atravesado por otros cuerpos, es una multiplicidad, por ponerlo en otras palabras. Continúo con la cita. De hecho, quizá la palabra cuerpo no sea un sustantivo, sino un verbo, un acto. No somos cuerpo, sino que en todo momento estamos en proceso de corporizarnos, de interencarnarnos a través de los distintos encuentros. Entonces, pues lo que se ve aquí es que, contraria a la idea de la exclusividad humana, que lo que hace es construir una alteridad para dominarla, es como darnos cuenta de que la alteridad es lo que nos compone, de que siempre estamos atravesados por otros cuerpos que ya son en sí mismos cuerpos no humanos. Entonces se empiezan a deshacer, se empieza a deshacer la exclusividad humana. Cuando pensamos por ejemplo, en que estamos hechos de cuerpos bióticos y abióticos enmarañados, pensar que nuestro cuerpo habita en unos 48 billones de bacterias, 60 billones de virus, varios miles de millones de hongos y otros millones de ácaros, los cuales reunidos resultan más numerosos que las células de nuestro propio cuerpo. Entonces, ¿cómo decir cómo sostener la idea de la exclusividad humana teniendo en cuenta esto? Pues a mí me parece que no es posible, ¿cierto? Porque ya estamos en una relación con lo no humano, y lo no humano es lo que nos constituye. Y incluso lo no vivo, pues pensar por ejemplo que el agua que nos constituye en este momento a cada uno de nosotras y nosotros, pues es la misma agua que ha estado circulando por el planeta desde hace millones de años, y que nosotros siempre, en todo momento, estamos renovando nuestras células, renovando nuestros tejidos, que son, pues es como la idea de lo móvil, de lo dinámico, de cómo pues la individualidad es en sí misma esa multiplicidad dinámica, que aunque suene algo paradójico planteado así. Entonces la pregunta pues con la que quiero ir cerrando pues ya tiene que ver con cómo ese cuerpo es un cuerpo afectivo. A mí me parece que pues es necesario pensar y crear otros mundos posibles y en configuraciones semiótico-materiales interespecies, interreinos. ¿Qué quiero decir con esto de semiótico-materiales? Es decir, que combinen el plano de lo simbólico, el plano de cómo nombramos, el plano de cómo nos acercamos a las cosas a través del lenguaje, con la manera en la que modificamos y nos vemos modificados por lo material, por esos cuerpos con los que entramos en contacto, a través de diversas tecnologías, pues tecnologías que no son solo los artefactos que hacemos, sino tecnologías, por ejemplo, del cuidado de la vida desde el cultivo. Entonces la pregunta que traigo es, ¿qué pueden los cuerpos? ¿Qué pueden los cuerpos cuando se vinculan? ¿Qué pueden los cuerpos cuando entran en relaciones afectivas del tipo erótico y estético? O sea, y cuáles son los deseos y afectos con los que sintonizamos,
Y creo que en esta pregunta pues ya entraría dentro de una reflexión biopolítica. O sea, cómo vivimos quizás en un régimen de deseos y afectos que nos hacen entrar en sintonía con determinadas formas de, de construir sociedad, de construir comunidad, y cómo esto se puede ver modificado a través de prácticas concretas y situadas, como propone el autor que trae en la diapositiva anterior, Omar Felipe Giraldo, desde, por ejemplo, la agroecología, desde, por ejemplo, el contacto con los cuerpos de las plantas, que a su vez alimenta el contacto con los cuerpos humanos, y, y cómo esos contactos entre cuerpos nos llevan a pensarnos, a pensar lo humano, ya no desde un punto de vista antropocéntrico, sino desde la relación, desde esta idea que ya he repetido varias veces de que estamos compuestos por, por la alteridad. Sí, y cómo a través de estas relaciones, de estas maneras de vincularnos entre cuerpos, a través de lo afectivo, pues se pueden configurar nuevas maneras de vivir y morir en este planeta, con todos los seres que cohabitamos. Bueno, no, y creo que cerraría con estas dos preguntas. Quiero terminar compartiéndoles un poema o un fragmento de este poema que se llama Bosque de Sobando, de Selnich Vivas Hurtado. Hay seres que hablan antes del cordón y la placenta, formando un oído arcaico desde la mudez marina, mientras energías y fluidos sienten cómo se descascara la semilla. Antes del balbuceo de la especie, una piedra amonita canta, y las aves y las nubes se aparean. El mar sale de la tierra y penetra la montaña. Un cometa anida en la mirada del lagarto. Una franja de azul en varios tonos de espuma y matices de arena refresca el encanto del sinsonte. Aguas subterráneas rompen las membranas en partos venideros. El magma en las olas teje en clave de placenta las edades del planeta. Pues y finalmente como cerrar con la reflexión de cómo podemos rehabilitar la sensibilidad ante los lenguajes de lo no humano, ¿cierto? Que es algo que pues creo que se ha perdido, pues no sabemos comunicarnos con las plantas, no sabemos comunicarnos con el cielo, no sabemos leer todos esos lenguajes que se manifiestan a través de lo sensible. Y bueno, siguiendo con la reflexión que plantea Omar Felipe, el autor que trae, habría que pensar en no una epistemología, sino una
epistemoestesis, es decir, eh, una, un conocimiento a través de lo sensible, a través de los afectos, a través de los contactos de los cuerpos, entendiendo que ya siempre estamos en contacto entre cuerpos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.